Bienvenidos a la 10ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026. La sesión titulada de hoy es Control de Infecciones. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y además colocamos la sección del chat a su disposición para los comentarios. La sesión de hoy estará a cargo de la doctora Laura Sánchez. Bienvenida. Ella es de Costa Rica, odontóloga con formación de posgrado en administración, docencia universitaria y rehabilitación oral. Cuenta con una amplia trayectoria clínica, académica y de educación continua, integrando la práctica privada, la docencia universitaria y la consultoría regional en educación odontológica. Su perfil destaca en rehabilitación oral, control de infecciones, bioseguridad, manejo de instrumental y formación profesional en odontología. Le doy pase, doctora, para que pueda iniciar. Muchísimas gracias. Nada más dígame si me escuchan bien, para seguir adelante y si no, para hacer algún arreglo acá. Sí, se escucha bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes. Como la doctora lo dijo, mi nombre es Laura Sánchez. Yo tengo un poquito más de 20 años de ser consultora de programas educativos de Hugh Group América Latina y hoy les quería venir a hablar un poco sobre, me dijeron que el público que participaba en esto era algo general, ¿verdad? Entonces, les vengo a hablar un poco sobre el control de infecciones, pero desde el punto de vista del paciente, o sea, ¿qué tiene que buscar el paciente en cuanto a su experiencia en el consultorio dental, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Si más adelante, cuando ya lleguen las preguntas, tienen alguna pregunta un poco más específica de odontología, porque también puede haber alguna por ahí de odontología, también me la pueden hacer y yo con muchísimo gusto lo contesto. Entonces, bueno, vamos a ir adelante. Vamos a ver. Bueno, yo siempre les pido que cuando veamos este tema, nosotros tratemos de usar nuestro mejor juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy de Costa Rica y ustedes son de Perú, ¿verdad? Las normas de repente son un poco diferentes sobre lo que tiene que hacerse en el consultorio dental en cuanto a control de infecciones. En algunos lugares las normas son más fuertes que en otros. Entonces yo les pido que todo lo que yo les diga lo tomen, digamos, de la mejor forma posible, y que ustedes lo puedan utilizar para que cuando lleguen a las consultas dentales puedan exigirle, entre comillas, a los doctores, pero también saber que su doctor más bien está haciendo unos esfuerzos muy grandes para que usted esté seguro en la consulta, ¿verdad? Lo más importante siempre es seguir las normas y los lineamientos de atención de su país. Porque lo más importante es la seguridad de todos los actores del momento de la experiencia clínica, ¿verdad? Entonces, este, no sé por qué esto no se me está pasando tan fácil. Ahí. Entonces, tenemos los objetivos que quiero cumplir con ustedes el día de hoy. El primero es hablar sobre algunos conceptos de control de infecciones, algo muy sencillo, no vamos a entrar en mucho detalle. ¿Qué buscar en el consultorio dental al ser atendido? Eso es importante, las cosas que tenemos que ver, las cosas que tenemos que manejar, las cosas que nosotros también deberíamos de hacer como pacientes, digamos, para ayudarle al doctor a que todo salga de la forma más segura. La importancia de la limpieza, desinfección y esterilización en el consultorio dental, los tres van de la mano, no podemos hacer uno sin ninguno de los otros dos, ¿verdad? Y la discusión o las preguntas, ¿verdad? Y las conclusiones que haremos al puro final. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos a la hora de quedar en una cita con el odontólogo? A veces los pacientes vienen con dolor, a veces lo que quieren es algo estético, a veces lo que necesitan es, han tenido un problema por mucho tiempo, necesitan quitarse el problema.
Yo tengo clarísimo que ir al odontólogo no es tan lindo como todo mundo quisiera, ¿verdad? Sin embargo, hay tres cosas importantes que debemos de buscar en una cita. Y si usted no tiene las tres en su odontólogo, pues entonces debería de buscar, de tratar de buscarlas con él o en otro lugar, puesto que son importantes. El primero es la conveniencia, ¿verdad? O sea, que usted vea que por ejemplo, lo que a usted le hacen versus el costo es algo conveniente para usted, ¿verdad? La comodidad, usted se sienta cómodo, no debería, no es correcto ir a un consultorio dental y sentirse todo incómodo, digamos, porque usted no confía en su doctor o porque no confía en las personas o porque alguien lo trató mal en la recepción o cosas así, ¿verdad? Después, lo otro es la seguridad. Y la seguridad me refiero a la bioseguridad, ¿verdad? O sea, que usted salga, si usted entró sano, digamos, en general, sistémicamente de su salud, usted salga sano. No que desde el consultorio dental usted después vaya terminando 3 días después con un resfrío, ¿verdad? O con una influenza o con algún otro virus que no debería de estar ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos en cuestión de prevención y control de infecciones, que aquí ya vamos a entrar entonces en materia, ¿ok? La prevención y el control de infecciones tienen que ver con todas las acciones que nosotros llevamos a cabo en la consulta para evitar la contaminación cruzada. Y en las próximas diapositivas vamos a ver un poco lo que es la contaminación cruzada. ¿Ok? Este tipo de contaminación se va a dar por contacto directo o por contacto indirecto. Ya ahorita en alguna de las diapositivas lo vamos a ver más claramente. Entonces, si usted sabe qué es la contaminación cruzada, usted puede ver si hay algo que no está ocurriendo de forma correcta en el consultorio. Entonces, todas las clínicas, todas las clínicas van a tener un programa de control de infecciones, ¿ok? Un protocolo de control de infecciones. Entonces, son cuatro grandes cosas las que se manejan. Antes eran tres, pero después del COVID agregaron una más, ¿verdad? El protocolo debe tener lo que se llaman las precauciones universales y estándar. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre esto en cuanto a la bioseguridad en los consultorios dentales y en los consultorios médicos. Em, Estas precauciones, las universales sobre todo, son las que salieron en los ochentas para evitar el contagio mediante la sangre y la saliva. ¿Verdad? Entonces, los pinchazos con las agujas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el VIH empezó a hacer noticia en los ochentas, se empezaron a dar cuenta que era muy fácilmente transmisible mediante una aguja que alguien había tocado y que de repente otra persona accidentalmente o al propio la usó también y se infectaba, ¿verdad? De este virus del VIH. Entonces así fue como salieron este tipo de precauciones. Ahora ya no usamos tanto esa, aunque está implícita, usamos las estándar. Ya casi las vemos también. Después están las precauciones por gotitas o el protocolo de gotículas, que se llama también. Este protocolo es todas las gotitas del spray, por ejemplo, que se lanza con la pieza de mano o con el piezoeléctrico para cuando hacemos limpiezas periodontales o, o algún otro procedimiento que tenga spray, ¿verdad? Ahí hay unas precauciones importantes que hay que tomar en cuenta, sobre todo de los operadores que estén en ese momento, ¿verdad? No tanto el paciente, porque las gotas en este momento son del paciente, entonces, pero sí para los operadores. Después lo que es la limpieza, desinfección y esterilización, que la vamos a ver un poquito más adelante, y el manejo instrumental, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, las precauciones estándar, ¿qué son? Bueno, son todas las medidas que nosotros tomamos para evitar el contagio, digamos, directo o indirecto con sangre, saliva o cualquier otro fluido corporal del paciente, ¿verdad? Aquí ya tiene que ver
no solo la sangre ni la saliva, sino cualquier otro fluido, por ejemplo, lágrimas, ¿verdad? Este, o alguna cosa que se extraiga de un absceso o cosas así, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con las precauciones estándar. Las precauciones van a incluir, y esto ustedes estoy segura que lo han escuchado, el uso de equipo de protección personal. Acá yo puse una persona con las barreras de protección, ¿verdad? Un gorrito, un visor, una N95. En ese momento se usaban mucho, ¿verdad? No sé ustedes qué usan ahorita. Ya no se usan tanto las N95, me parece, como cuando estuvimos con el COVID, y una bata, desechable, que cubre el uniforme, que es especial para la atención, ¿verdad? Después el lavado de manos, la gestión de los desechos del paciente. Nosotros, cuando hacemos cirugías o cuando hacemos extracciones, sacamos el diente. ¿Qué hacemos el diente, verdad? Eso hay que desecharlo de una forma correcta y protocolizada también. El cuidado al contacto con un paciente, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, pues no debemos de dejar el calor humano de lado y menos nosotros que no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado, de no ocasionar una contaminación cruzada entre un paciente y otro paciente, ¿verdad? Ya les voy a explicar un poco más eso. También después tenemos la prevención de accidentes con objetos punzocortantes. En el caso de nosotros tenemos algunos instrumentos que tienen filo, entonces a la hora de procesarlos, hay que tratar de no cortarse, ¿verdad? Y la higiene respiratoria, que es también otro apartado que se agregó después del COVID, este, precisamente para que no hubiera contagio mediante el aire, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver los modos de transmisión. Vamos a tener el directo, que es un contacto piel con piel. Por ejemplo, darle la mano a un paciente, ¿verdad? Darle la mano directamente, eso es un contacto directo. Luego el contacto con las gotículas, que es el spray del estornudo, de la tos o inclusive al hablar, ¿verdad? Si estamos muy cerca hablando, por eso es que decían que había que tener 1,5 metros entre persona y persona en las filas y en los lugares, ¿verdad? Cuando estuvimos en el COVID, porque hasta con el spray del habla podríamos tener alguna transmisión. Luego la indirecta, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las partículas que están suspendidas en el aire, y aquí ya hablamos de partículas virales, ¿verdad? O de microorganismos también, que quedan suspendidos en el aire. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero durante el COVID también se vio que media hora por lo menos dura suspendido en el aire un spray que hemos producido por haber utilizado la pieza de mano, ¿verdad? Otra forma indirecta de transmisión es mediante un vehículo, como por ejemplo, ustedes saben que la hepatitis se puede transmitir mediante el agua, tomando agua que está contaminada o comida contaminada también, la A, ¿verdad? Y la B, mediante sangre, ¿verdad? Si nos pinchamos con algún instrumento eh, que esté contaminado o mediante un vector, ¿verdad? Que puede ser un animal también. Entonces, esos son los mecanismos de transmisión en general. Entonces, hay una cosa que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer los esfuerzos para cuidar los pacientes, que tienen que ver con lo que se llama la cadena de infección, ¿ok? Esta cadena de infección es una cadena, o sea, un círculo que no se rompe si no tenemos cuidado, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver que está el agente infeccioso, que es el que va a entrar, el virus, por ejemplo, el reservorio, que es el lugar donde viene el agente infeccioso, ya sea la sangre, la saliva, la mano que le dimos al paciente, ¿verdad? O el animal, en todo caso, que porte el agente infeccioso.
Después tenemos el portal de salida, que es ya cómo se transmite eso ya a la persona, ¿verdad? Ya sea como lo vimos anteriormente, directo o indirectamente. El portal de entrada, entonces, por ejemplo, el COVID, el portal de entrada era la nariz, ¿verdad? Porque podíamos respirar las gotículas de partículas que estaban en el aire y eso podía causar una infección, ¿verdad? Este, de una infección con el virus, ¿verdad? O inclusive las influencias, ¿verdad? También. Después tiene que haber un huésped susceptible, o sea, la persona que esté baja de defensas, si no hay alguna prevención en algún lugar de esta cadena de transmisión, pues entonces se va a enfermar, ¿verdad? Si está con las defensas bajas. Si está con las defensas buenas, pues tal vez no, ¿verdad? Ahí hay un porcentaje, una posibilidad, digamos, de enfermarse o no. Ahora, si nosotros hacemos esfuerzos para romper los eslabones de algunas de las partes de las cadenas, entonces ya ni siquiera va a llegar el agente infeccioso al huésped susceptible, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de romper esa cadena. Y aquí está, digamos, un esquema eh, de lo que es la contaminación cruzada ya en sí. Entonces, está el paciente que está siendo atendido, se hace un aerosol de ese paciente. El doctor o el operador está muy cerca del paciente. Si no está protegido, va a respirar todo lo que ese aerosol contenga y si contiene algún virus, ahí se va a ir, ¿verdad? Este, el equipo dental también va a tener eh, posibilidades de contaminarse, ¿verdad? Entonces el equipo dental hay que desinfectarlo entre paciente y paciente para que nadie venga y toque eso y eso esté contaminado. Y luego en el consultorio, en el aire del consultorio también hay partículas suspendidas, como les dije. Entonces, todas las personas que estén ahí, por ahí cerca, pueden respirar todo lo del paciente, toda la contaminación de las superficies y etcétera, etcétera. Por eso es que durante el COVID se decía que no trajera a la gente acompañantes, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso en las citas. El protocolo de control de infecciones de las clínicas a las que ustedes asisten generalmente va a mantener estos puntos que son muy importantes y los vamos a poner del lado del paciente, ¿ok? No vamos a ver lo que los doctores tienen que hacer, sino lo que el paciente puede ver a partir de cada uno de estos, ¿verdad? El conocimiento, bueno, es lo que estamos haciendo hoy. Estamos aprendiendo qué tenemos que ver y ya casi llegamos a eso. Este es como el preámbulo, por decirlo así. Después, el uso de barreras personales y el lavado de manos, ¿verdad? Ustedes por protocolo, cada vez que llegan a una consulta, ya sea médica o odontológica, deberían de lavarse las manos antes de entrar a la consulta y después de salir de la consulta. No tiene que ser ahí mismo en el consultorio ya donde está el sillón, pero puede ser en el baño para... se sabe que el lavado de manos es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Después la desinfección de superficies. Digamos que ustedes no tienen por qué hacer esto, pero sí tienen que estar atentos a que se haga, ¿verdad? La calidad del agua está clarísimo que el agua con la que ustedes entran en contacto tiene que estar limpia, ¿verdad? Limpia para que no haya contagios de hepatitis A y C, ¿verdad? Todo esto es un esfuerzo de equipo. Usted puede hacer mucho para ayudarle al doctor a que usted pueda estar bien cuidado durante la consulta. Luego, los instrumentos. ¿Qué tiene que ver los instrumentos? Usted me va a decir, pero ¿por qué me habla de instrumentos? Eso es cosa del doctor. Sí y no, porque usted tiene que darse cuenta que los instrumentos que están usando en usted están esterilizados. Ok, ya vamos a hablar de eso. Luego, otra cosa muy importante, no sé allá, tal vez alguien me pueda poner ahí en las preguntas y después me cuentan. em,
en qué temporada se vacunan ustedes contra la influenza, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante que se vacunen porque andan unas influencias muy, muy terribles, o sea, ponen en cama a la gente muy rápido, y por mucho tiempo, y queda también una tos ahí que no se quita, ¿verdad? Y luego lo otro es el manejo del aire que le dé cada consultorio. Y ya, después de ver estas cosas generales, ¿qué es lo que nosotros cómo vamos, cómo te vamos a dar una experiencia agradable y segura en el consultorio, ¿verdad? Y eso es algo que por lo menos nosotros en nuestra consulta hacemos todo lo posible para que la experiencia sea lo más agradable y segura posible. Entonces, lo primero es la apariencia del consultorio, ¿verdad? ¿Cómo es ese consultorio? ¿Es limpio? Eso usted lo puede notar rapidito. Está ordenado, ¿verdad? Está bien cuidado. Usted de que a ese consultorio le van dando mantenimiento cada cierto tanto. Usted dice, pero ¿eso qué tiene que ver con la atención dental? Bueno, un lugar que esté bien cuidado em, es la gestión de una persona que se preocupa por dar el mejor servicio, ¿verdad? Entonces, esa es la número uno. Luego, la número dos tenemos que la protección del paciente. Vean acá que ese paciente que está en la imagen, tiene unos lentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a proteger de las salpicaduras, o de algún proyectil. Si estamos quitando una amalgama, que no caiga un pedazo de amalgama en el ojo, ¿verdad? Vean que también tiene un babero, ¿verdad? Y otra cosa que es protección para el paciente, también para la gente que trabaja, pero también para el paciente, son las barreras que vamos a encontrar en las diferentes partes del consultorio, de la silla dental, para que eso se cambia con el paciente que sigue y ya eso está totalmente limpio. Después tenemos otra cosa en la que ustedes se tienen que fijar mucho y es en la protección del doctor, porque que el doctor se proteja quiere decir que los está protegiendo a ustedes también. Entonces, la ropa que usa debe de usar un uniforme para atender, ¿verdad? Después también guantes, ¿verdad? El cubrebocas, los lentes de protección, ¿verdad? Y una bata protectora, ya sea desechable o ya sea las antifluidos, que también hay varias por varios lugares, ¿verdad? Entonces, si usted ve estas cosas, entonces usted se empieza a dar cuenta que su doctor hace esfuerzos para cuidarlo. Luego, también fíjese que el doctor se lave las manos antes de atenderlo. Eso es algo que es muy importante. Si por alguna razón se tiene que quitar los guantes y volverse a poner guantes, tiene que lavarse las manos antes, ¿verdad? Y bueno, a veces ya esto ustedes no lo ven porque ustedes salen de la consulta, pero generalmente el doctor vuelve a lavar las manos al terminar la atención, ¿verdad? Entonces, em, eso es algo que también es vital. Luego, otra cosa, el uso de instrumentos estériles. Asegúrense, por favor, de que cuando ustedes llegan al consultorio dental, la silla que está lista para atenderlo, usted tenga las cosas, los instrumentos estériles y todas las barreras que el doctor se va a poner ahí, visibles, para que usted se dé cuenta que están utilizando nuevas, ¿verdad? Vean acá, aquí está el par de guantes nuevo, el cubrebocas, el babero del paciente, ¿verdad? Aquí tenemos barreras que cubren varias partes del equipo y los instrumentos totalmente sellados y estériles, ¿verdad? Eso es muy importante antes de empezar, de que empiecen a trabajar con usted. Y bueno, una de las cosas que también hace más sencillo el trabajo del control de infecciones del doctor es que ellos usen instrumentos de alta calidad. Eso tiene que ver mucho con la experiencia, porque si son instrumentos buenos, el doctor va a trabajar de forma más eficiente, va a ser más predecible su tratamiento y se va a simplificar los procesos, ¿verdad? Entonces, eso es
por supuesto, es algo que tiene que ver con también la consigna que tenga el doctor de hacer los esfuerzos de gran calidad para cada uno de sus pacientes. Y aquí les pongo esta frase que dice que la meta del reprocesamiento de los instrumentos es entregarle a los pacientes instrumentos estériles. Eh, este sistema de procesamiento de instrumentos debe de ser lógico y organizado porque a veces esto es algo difícil, ¿verdad? Entonces, con sistemas como estos, ¿verdad? Como el que les mostré en el otro bracket también, se simplifican bastante los procesos de procesamiento de instrumental, ¿verdad? Entonces, hasta acá, esa fue como lo que usted tiene que fijarse siempre. Pero acá lo que les quiero explicar un poquito y ya para ir terminando es em, hablarles sobre la limpieza, desinfección y esterilización. La esterilización va a ser el proceso que elimina todos los microorganismos, todos, ¿ok? La desinfección va a eliminar solo una parte dependiendo de qué nivel de desinfectante es, ¿verdad? Y la limpieza remueve físicamente residuos y superficies y algunos microorganismos se destruyen, pero no tantos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir? Las tres cosas se tienen que hacer. O sea, uno limpia los instrumentos y es indispensable este primer paso de limpieza antes de esterilizarlos, por ejemplo. Las cosas que no se pueden esterilizar, como por ejemplo las superficies, ¿verdad? Las superficies o el sillón dental no se puede esterilizar. Entonces se debe limpiar y luego desinfectar, ¿verdad? Los pisos, los rayos X, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene que ver que todo eso esté limpio y no lleno ahí de costras de que nunca se ha limpiado, ¿verdad? Em, la esterilización en el consultorio dental se da mediante el autoclave, ¿verdad? Y el autoclave va a recibir los instrumentos empacados, ¿ok? Va a recibir los instrumentos empacados y los va a esterilizar para poder ser utilizados con un paciente siguiente. Aquí el asunto es cómo nosotros vamos a ver si la esterilización fue efectiva, porque eso es algo que es muy importante también, o sea, porque uno puede hacer todo esto, pero uno no sabe si la esterilización fue efectiva o no. Entonces, vamos a tener indicadores o vamos a tener controles, más bien controles, en los que vamos a tener indicadores biológicos, que son los mejores, los indicadores químicos y los indicadores físicos de esterilización. Y eso todo usted se lo puede preguntar a su doctor si ellos hacen este tipo de pruebas para saber si su instrumental de verdad se está procesando de la forma correcta. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos el control biológico de 10 horas, que se puede hacer perfectamente en cualquier consultorio, hasta en un consultorio pequeño, hasta un consultorio grande, ¿verdad? Y eso nos asegura que la esterilización se dio de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se garantiza la esterilidad de los instrumentos? Bueno, que estén los pasos hechos correctamente, que se procese el instrumental mediante un protocolo y que haya control de la esterilización, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo se da cuenta de eso? Usted no necesariamente se da cuenta, ¿verdad? Pero sí, usted puede fijarse cuando entra a la consulta si su instrumental está empacado, porque si está empacado, muy probablemente lo hayan esterilizado, ¿verdad? Y si tiene dudas, pregunte. Puede preguntar perfectamente, qué es lo que está pasando ahí con respecto a la esterilización, porque eso sí es muy importante porque ahí evitamos totalmente la contaminación cruzada. ¿Ok? Y bueno, nosotros tenemos una revista que editamos cada 2 veces al año este, en la que pueden ver este tipo de temas. ¿Ok? Está un poquito más dirigida a estudiantes y a doctores, pero también es una información muy útil. Tenemos página de Facebook, ¿verdad? Y para concluir de forma súper puntual, espero,
¿verdad? La cita al odontólogo debe de ser una experiencia conveniente y segura. Nosotros hacemos un esfuerzo consciente para que esto sea cómodo, o sea, de verdad, nosotros hacemos, tratamos de que no les moleste tanto, de que no les duela tanto, de que no sean tan, de que no estén incómodos, ¿verdad? Y eso siempre con la consigna de crear sonrisas sanas, que esa es nuestra meta al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, hazle preguntas a tu odontólogo. Yo estoy segura que el odontólogo que hace buenos esfuerzos para cuidarte va a estar feliz de mostrarte todo lo bueno que hace para que estés bien en la consulta, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Con esto yo termino mi intervención. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Laura. Les voy a colocar, por favor, el link para que puedan registrarse y poner su asistencia. Asimismo, invitarlos al área de preguntas y respuestas para poder hacerle llegar a la doctora Laura la excelente ponencia que ha realizado, sus preguntas. Vamos a dar un minutito para que puedan registrar y No sé si luego. tal vez si no tienen preguntas me cuentan ahí, doctora, qué tipo de personas asistieron, ¿verdad? Como para poder, si algunos son de algún punto en general, puedo hablar un poquitito en estos 10 minutos de algo muy particular que sea interesante de ese tipo de personas, o no sé, tal vez me pueden escribir ahí, en las preguntas y respuestas de dónde vienen o qué estudian o si el tema les intrigó, ¿verdad? Dice, aquí veo varios estudiantes. ¿Qué recomendación a futuro les puede traer les- qué recomendación a futuro les puede dar referentes al control de infecciones? ¿Son estudiantes de odontología? Sí, sí, hay varios Sí. estudiantes de Ah, odontología ok, aquí. ok, ok. Este, mm, bueno, chicos, yo pienso que el control de infecciones es una de las cosas más difíciles de aplicar cuando estamos aprendiendo, porque no estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hacer una restauración, ¿verdad? Y no nos acordamos digamos, se me empañan los anteojos, que estoy usando protección, entonces tiro los anteojos por allá, el cubrebocas me queda grande, entonces el cubrebocas lo tengo por acá cuando estoy trabajando y no me doy ni cuenta porque como estamos aprendiendo, ¿verdad? Son cosas por las que no, de las que no podemos estar conscientes en el momento. Entonces, digamos, para mí, la mejor referencia que les puedo dar es que desde que están aprendiendo y con el primer paciente el día uno, estén atentos al asunto de control de infecciones. Porque bueno, yo tengo 20 años de trabajar en el tema de control de infecciones y les puedo decir que aunque yo siempre he trabajado con el tema y todo esto lo hemos hablado muchísimas veces durante los últimos 20 años, fue hasta el COVID que la gente se puso seria en cuanto a las cuestiones de protección en el consultorio dental, porque la gente tenía tanto miedo que así lo hizo. Y la verdad es que así deberíamos de trabajar siempre, ¿verdad? Esa es como una conclusión que yo les puedo dar de que así deberíamos de trabajar siempre con respecto a la prevención y el control de infecciones. Hay gente que el tema no le gusta, pero es que esto no es de que le guste o de que no le guste, esto es de que hay que hacerlo. ¿Verdad? Y es en todas las especialidades de odontología, no hay una sola que se salve. Porque es desde el aire que el paciente entra, desde el aire que respira el paciente, desde que entra al consultorio hasta que sale, ¿verdad? Es desde cómo se sienta en la silla, si la silla tiene una barrera o si usted desinfectó, cuánto dura el desinfectante trabajando. Porque usted desinfecta con un desinfectante, pero hay desinfectantes de 1 minuto, pero también hay desinfectantes de 15 minutos.
¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que saberlo. Yo siempre le digo a mis chicos, yo les doy aquí en una universidad, odontología adhesiva. Y yo siempre les digo a los chicos, o sea, usted tiene que saber la marca de los materiales que usa para saber qué propiedades tiene, ¿verdad? Es exactamente igual en el control de infecciones. Usted tiene que saber cuáles son los riesgos potenciales que se puede encontrar para poder estar al tanto de resolverlos o de combatirlos. Por ejemplo, en la cadena de transmisión que les hablé, ¿verdad? Si hay peligro de una transmisión por aire, bueno, entonces tenemos que cortar ahí, poner filtros en nuestra consulta o tener ventilación, ¿verdad? Que es tan importante también en la consulta. Este, ya lo de las barreras de protección y todo eso es algo muy personal, pero usted tiene que tener la convicción de hacerlo, ¿verdad? Hay gente que trabaja sin nada. Bueno, ¿verdad? Ya esa es la convicción que ellos tienen. Ahí lo malo es pobrecito el paciente, porque el paciente es el que está ahí, digamos, indefenso, ¿verdad? Ellos no conocen. Por eso cuando me dijeron que hiciera un tema así como general, no tan ontológico, digamos, yo pensé en hacerlo como enfocándolo al paciente, porque ese es el que queda como no sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto? A mí mis pacientes siempre me decían, ay, doctora, pero ¿por qué usted anda tan tapada? O sea, ¿por qué anda con tanta cosa? Y yo les decía, es para protegerlo a usted. Claro que también es para protegerme a mí, pero es para protegerlo a usted, porque yo he visto muchos pacientes el día de hoy y al final de cuentas, este, mm, uno protege a todo el mundo haciendo todas estas medidas, ¿verdad? Aquí me pone, estimada doctora, felicitaciones por su presentación. Muchas gracias. Fue mi placer estar aquí. Les saludo desde Ecuador. ¿Podría traernos sobre el kit de control de esterilizador, otras formas de control de superficies y ambiente? Bueno, no sé si te refieres a al control biológico. Ah, bueno, es que ya quité la presentación. Al control biológico. El control biológico es un vial chiquitito que se mete en una carga del autoclave, se hace el ciclo de esterilización, se saca ya después de que termina y el vial se pone a incubar en la incubadora. En el caso del que les puse son 10 horas de incubación y entonces ahí usted se da cuenta, si el frasquito se cambia, el líquido se cambia de color, estamos hablando de que ese esterilizador no está funcionando bien. Pero si se queda del mismo color, que es morado, entonces todo bien, el ciclo ocurrió de forma correcta y esa es una garantía de esterilidad de 100%, ¿verdad? Entonces, eso es. Em, el control de superficies, bueno, es que depende qué superficie también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi recomendación es un desinfectante con peróxido, porque no mancha los equipos, no los daña tanto como los amonios cuaternarios, aunque los amonios cuaternarios son los que andan por ahí por todo lado, ¿verdad? Y con respecto al ambiente, yo no sé si ustedes han escuchado sobre los ionizadores del ambiente o los purificadores de aire que tienen unos filtros EPA, que son filtros de alta eficiencia de partículas, ¿verdad? Entonces, esos filtros son los que se pueden poner en las consultas, inclusive en las casas. Aquí cuando en mi casa se resfría todo el mundo, ponemos la purificación al máximo para que no se resfríe todo el mundo, para que se salven algunos, ¿verdad? Entonces, son muy efectivos, honestamente, y a mí me gusta bastante usarlos. Vamos a ver qué más, si hay algo más. No, me parece que eso era, doctora. Sí, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, a los participantes los invitamos a continuar en las siguientes sesiones para que puedan también registrarse y felicitarla y agradecerle, doctora, por su ponencia y el tiempo brindado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, les agradezco. Un saludo desde San José.
Un abrazo, muchas gracias, gracias a todos los participantes.